Muy buenas. Hoy en Revista del Motor estamos probando el nuevo Opel Insignia, que ahora viene con un apellido, Gran Sport. ¿Qué significa? Que solo lo hay en carrocería de 5 puertas y Sport Tourer, que lo hay en carrocería familiar. Esto significa que ha cambiado la filosofía de la gran berlina de Opel, que ahora viene con 6 motores, 3 diésel y 3 gasolina, tracción total, cajas de cambio de 6, 7 u 8 velocidades, automáticas y manuales, y un sistema nuevo de embrague multidisco en el eje trasero para repartir toda la fuerza que viene de la tracción total. Así que nos ponemos a los mandos y os contamos todo lo referente a esta nueva berlina de Opel. ¡Arrancamos! Bueno, pues ahora aprovechamos para hablar de los caballos que hay en el motor. Ese no se ha escapado. Vamos a hablar de los caballos de esta versión. 2.0, 170 caballos y 400 Nm de par. Cifras que lo ponen entre los mejores motores del segmento. La gama de motores está formada por 3 motores de gasolina y 3 diésel. Los gasolinas son con el bloque de 1500, de 120, 140 y 165 caballos. Y luego hay un 2.0 gasolina de 260 caballos. Luego tenemos en diésel el bloque 1.6, que los hay de 110 y 136 caballos, y el 2.0, que es este, de 170 caballos. Tanto la versión de 170 caballos diésel como la versión de 260 caballos gasolina puede tener una caja de cambios automática de convertidor de par y 8 velocidades. El resto de motores tendrán cajas de cambio manual de 6 velocidades, salvo el gasolina de 165, que también puede tener una caja de cambios automática de 7 velocidades. El motor que nos preocupa de esta versión, que es el 2.0 CDTI de 170 caballos, tenemos que decir que ha tenido un funcionamiento bastante bueno, muy pleno en la mitad del cuenta revoluciones, siempre tiene fuerza para ofrecer. Además, los consumos han sido bastante contenidos. Bueno, como podéis ver, los consumos homologados son estos, y luego los consumos que hemos mantenido en la prueba los hemos medido de dos maneras. En modo económico hemos tenido un consumo en torno a los 6,3, 6,4 litros, y en modo alegre o alegre plus hemos estado midiendo unos consumos en torno a los 7,6, 7,5 litros. No está mal. No está mal teniendo en cuenta que el Insignia bueno, tiene un peso por encima de la media, pero que ha conseguido bajar el peso que antes era una de las lacras de los vehículos de Opel. Ahora mismo, en comparación con el Insignia anterior, pesa en torno a unos 56 kilos menos a igualdad de motor y equipamiento. Algo que, bueno, pues que ha apañado de alguna manera el rendimiento y los consumos de estos motores, que ya son conocidos del Insignia anterior, pero que siguen estando perfectamente a la última en tecnología y, como veis, en prestaciones. Vamos para adentro, que hay mucho que hablar del interior del nuevo Opel Insignia. El interior del Opel Insignia, teniendo en cuenta que son 4,90 metros, aquí no ha habido centímetros de menos, todo lo contrario, tanto en la parte delantera como en la trasera, como luego veréis, hay espacio de sobra. ¿Qué ha hecho Opel para conseguir una carrocería con un diseño tan estilizado, incluso bajando la altura del vehículo, y ofrecer mayor espacio interior? Muy fácil. Ha cogido los asientos delanteros y los ha bajado 3 centímetros y los traseros 2,3. Ha conseguido que todo tenga unas dimensiones bastante más razonables que la anterior Insignia, que ya eran buenas. En cuanto a la ergonomía, la disposición de los elementos son todo correctos. Os puedo decir que la primera toma de contacto que tuvimos ya nos parecían que eran de calidad, y ahora lo hemos confirmado. Un volante pespunteado con un ribete cosido de muy alta calidad. Los asientos, que pueden ser de dos tipos, los normales y estos, que están firmados por una entidad alemana que promueve
bueno, pues la ergonomía y sobre todo la salud de nuestra espalda. En este caso, estos asientos son calefactados, ventilados y además tienen función de masaje. Pero no contentos con ello, Opel nos ofrece también la posibilidad de ajustar el ancho del respaldo para que las personas de diferente complexión se sientan aún más cómodas. Lógicamente, estos que son los asientos opcionales sujetan mucho más el cuerpo que los asientos no opcionales que fue los que probamos en la presentación. En cuanto al diseño de la consola y del salpicadero, bueno, pues a nosotros sinceramente nos encanta. Tener una pantalla de 8,4 pulgadas integrada en el salpicadero, en un salpicadero que además tiene bastante buenos acabados, está muy bien. Os podrá gustar más o menos el diseño, pero hay que alabar a Opel el esfuerzo que ha hecho para tener un interior un poco diferente a lo que es la tendencia actual. Sí que han caído en la tendencia de poner el negro piano, el plástico este que se raya y se ensucia con solo mirarlo. Bueno, es tendencia en todos los fabricantes y nos parece que todos meten la pata en este aspecto, porque bueno, se raya con demasiada facilidad y nos gastamos mucho dinero por tener un coche que nos dure un poquito, ¿no? Y esta pieza, que es una pieza grande, que además es una pieza que va a estar en contacto y que vamos a manipular, porque además tiene tapas, etcétera, etcétera, pues se va a rayar. Tenemos que decir que la disposición de los botones está muy bien, que hemos echado en falta, por ejemplo, una toma de 12 voltios, a pesar de que tenemos hasta 3 tomas USB. Bueno, nos hubiera gustado tener una de 12 voltios. ¿Por qué? Porque las dos que cargan están aquí atrás y luego aquí en el interior tenemos una toma inalámbrica, o sea, un espacio para el móvil, para la carga inalámbrica, y un USB que además es el que permite sincronizar el sistema de navegación y de infoentretenimiento con Apple CarPlay y con Android Auto. En caso de no querer sincronizarlo, pues ya es una pequeña movida. Aspectos que nos han gustado son detalles que, bueno, pues que denotan cierto cariño por el detalle. Por ejemplo, cuando el climatizador está funcionando y alguien te llama, baja la velocidad del ventilador para permitirte hablar con un menor ruido ambiental. Me parece un puntazo, sinceramente. Y no lo hacen muchos fabricantes, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. En cuanto al equipamiento, tiene de todo y más. Como hemos dicho antes, un sistema de infoentretenimiento bastante bueno, que tiene alguna laguna, como por ejemplo el tema de los gráficos de la cartografía. Bueno, algunos pensaréis que tampoco necesitáis tener Google Earth y otros pensaréis que es demasiado espartano. A nosotros nos parece que mientras funcione y te lleve bien, no 2 calles más allá o se pierda en medio de una autovía, nos parece fenomenal. Que luego tenga mejores gráficos o no, lo que tenemos que hacer es mirar a la carretera, ¿nos parece? Bueno. ¿Qué más tenemos que decir? Bueno, que la posición de conducción, como luego veréis en la descripción dinámica, es muy buena. Yo me he sentido muy a gusto y eso que no he tenido que tener el asiento muy echado para atrás. Detalles, bueno, los botones están bien enrasados, tienen un funcionamiento correcto, no tienen ninguna tara, no se mueven en exceso, la caja de cambios funciona fenomenal. Esta caja de cambios manual además me ha gustado particularmente porque tiene una palanca muy cortita y las marchas se meten con mucha facilidad. La verdad es que en eso tengo que decir que me ha gustado mucho. Luego tiene un detalle como por ejemplo la guantera, que la apertura de la guantera, ¿veis? Está súper amortiguada. Eso me encanta. Denota detalles de calidad. Por el resto, bueno, tenemos un cuadro de mandos bastante interesante que mezcla los indicadores analógicos con los indicadores digitales. Tiene una gran pantalla TFT donde podemos ver diferentes funciones. Es verdad que no es muy configurable, solo representa una serie de menús la información, pero es mucha información la que da y la verdad es que es muy clara y muy concisa. Tengo que decir que una de las cosas que más me gustan del sistema de navegación es cómo están configurados los menús. Son muy sencillos y a pesar de que tampoco me gusta que estemos ahí toqueteando continuamente porque lo que tenemos que hacer es conducir, sí que me gusta que sean accesos bastante claros y que los menús se accedan de una forma bastante sencilla y con un criterio organizado, además muy, muy claro. Vámonos para atrás a ver qué es el espacio que tenemos disponible para las plazas traseras y a ver cómo vamos de cómodos. Bueno, primera cosa que tengo que decir.
No es muy fácil para los altos entrar en el interior del Opel Insignia, porque fijaos que es un poco estrecho. Es ancho, muy ancho, pero es un poco estrecho y nos tenemos que agachar. Si no te agachas bien, te vas a pegar en la cabeza. Dicho esto, bueno, pues aquí estamos, el interior. Fijaos, los asientos, como bajan tanto ahora, no dejan demasiado espacio para meterlo. Yo, que tengo unos portaaviones bastante considerables, me cuesta meterlo debajo del asiento. Otras personas no lo van a tener, no van a tener ese problema, pero para que tengáis un poco en consideración eso. Una vez dicho esto, tenemos bastantes comodidades, unos pequeños bolsos en los asientos. No son los bolsos más grandes que hemos visto en el mundo, pero cumplen y eso es lo que nos vale. Tenemos salidas de aire, no podemos regular la temperatura, por lo cual tendremos que llegar a algún acuerdo con los de delante, pero sí tenemos los asientos calefactados en las dos plazas exteriores traseras. Tenemos dos tomas USB, que podéis ver aquí, una la estamos utilizando, y para guardar objetos, aparte de las bolsas de los asientos delanteros, tenemos, bueno, pues unos bolsos rígidos en las puertas delanteras y tenemos unos pequeños posavasos en el apoyabrazos central. La plaza central es de las que se puede usar sin miedo a que se te ponga el culo cuadrado, porque es bastante cómodo, es bastante mullido. El respaldo es verdad que no es el más mullido del todo, es un poco rudo, lógicamente porque tiene un reposabrazos. Y luego tenemos que decir también que el túnel central es un poquito ancho, pero no es demasiado alto. No es demasiado difícil pasar de un asiento a otro. La iluminación es buena, es con LEDs, tiene diferentes puntos de luz y los asientos se pueden abatir fácilmente en proporción 60-40 para poder bueno, ampliar el espacio del maletero, que no está mal, aunque no es de los mejores del segmento. Así que nos vamos para atrás y os cuento todo el maletero. Bueno, pues el maletero de Insignia, pues, muchos diréis, con 4,90 tiene que tener un pedazo de maletero. Pues no lo tiene, y es más, ha perdido algo de capacidad con respecto al Insignia anterior. 50 litros, no son muchos, pero son 50 litros. Ahora tiene 490. Pulsamos el logotipo y lo abrimos, pero pulsar aquí abajo, si pulsáis aquí arriba donde dice Opel, no lo abriréis. Se abre mediante telescópicos y aquí tenemos esta pieza que hace cortinilla. Es una pieza rígida, podemos dejar objetos pesados, que aguanta bastante. Capacidad, no tiene mucha altura, es un 5 puertas, con lo cual se carga muy fácilmente. Hay un pequeño escalón que tenemos que vencer. Es bastante largo, pero es muy accesible. A mí me parece un acierto que en este tipo de berlinas haya versiones de 5 puertas y empecemos a cambiar un poco la idea de tener una versión de 4 puertas. ¿Por qué? Porque cargarlo es prácticamente entrar en un agujero negro, Cuando las cosas están al fondo, no hay nadie que sea capaz de entrar a por ello. Como veis, muy buena capacidad. Y luego tenemos un fondo plano donde podemos levantar para ver qué tenemos aquí. Y aquí tenemos la posibilidad de tener o un kit antipinchazos o una rueda de repuesto de uso temporal, que es opcional, pero que la podemos tener, ¿de acuerdo? Como accesorios, pues tenemos los mandos que son eléctricos, que abren y que abaten los asientos, como podéis ver. Tenemos 4 argollas para sujetar la carga mediante una red. Veréis,
Hay tres opciones de equipamiento que todo usuario de Insignia debería tener en su coche, que son la suspensión pilotada, que hablaremos ahora de ella, los asientos AGR, que son espectaculares, cómodos, cubren bien la espalda, además tienen función de masaje, tienen además función de ventilación y calefacción, como antes he dicho, y es de lo mejor que tiene Insignia. Además, en este cuero así perforado, la verdad es que es bastante cómodo. Y la tercera son los faros Intellilux. Aunque no viajéis por la noche, aunque vayáis de vez en cuando, solo la sensación de tener un faro que lo hace todo por ti y además lo hace bien, siempre dando el mejor haz de luz disponible en cada momento, pues es una opción de seguridad bastante interesante, ¿no os parece? Nos hartamos de decir en coches de 70.000 euros, a partir de 70.000 euros, que los faros de LED matriciales son lo mejor de lo mejor y que es una opción tan cara. Bueno, pues ahora Opel primero lo hizo con el Astra, recordar, y ahora lo hace con el Opel Insignia, y ha democratizado de alguna manera el alumbrado de los vehículos hasta ese nivel, creando unos faros matriciales de LEDs que hacen todo lo que hacen los faros de los coches más caros, pero por una fracción del precio que tienen, así que más seguridad por poco dinero. Bueno, pues dicho esto, nos ponemos en marcha porque hay muchas cosas que contar de este 2.0 CDTI de 170 caballos con cambio manual. Vamos a ello. ¿Por qué el motor TDI de 170 caballos? Pues porque nos parece una opción muy acertada para este tipo de vehículos, veréis. Con 4,90 m no es un coche urbano, Tampoco es un coche que te vayas a comprar para utilizar fundamentalmente por ciudad. Es un coche para viajar y hacerlo muy cómodamente. En ese aspecto, ahora mismo el Opel Insignia, que ya era muy bueno antes, ahora es de los mejorcitos entre los generalistas en cuanto a comportamiento. Y lo es gracias a una suspensión pilotada que está muy bien tarada. Hay muchísima diferencia entre la suspensión en modo confort, en el que el barco parece ir como un perro de estos de la cabeza loca, va haciendo así todo el rato. Cada vez que pasa por un bache, empieza a moverse. Pero en cuanto le pones el modo Sport, se transforma y se convierte en un coche muy efectivo. Tanto que sorprende su paso por curva. Y la verdad, a mí me gusta mucho comprobar que el día de la presentación internacional, donde flipamos en colores con el Opel Insignia, sobre todo con el OPC, bueno, OPC no realmente, sino más bien con el de 260 caballos, pues bueno, ahí nos dimos cuenta de que estábamos ante un coche en el que se le había dado un carácter deportivo bastante interesante. Es cierto que, bueno, son 4,90 m y que, bueno, tiene sus dimensiones, pero no es menos cierto que con una suspensión muy bien tarada y con una dirección más bien directa, pues tenemos un coche muy divertido de conducir. Sí, es verdad. Puertos de montaña, carreteras estrechas, curvas de 30 por hora, bueno, pues ahí lógicamente, a no ser que tengas un Corsa OPC, pues vas a pasarlas canutas, lógicamente, para meterlo en la curva. Pero en las carreteras normales, con curvas normales y conducido por gente normal, es un coche muy satisfactorio. Y si, bueno, pues eres un conductor un poco más avanzado, te vas a encontrar con un coche también divertido de conducir. Tiene dónde elegir. Cuando pones el modo Tour o el modo Sport, puedes elegir perfectamente el tipo de respuesta que quieres en tu coche y el tipo de respuesta que quieres tanto en el chasis como en la dirección, como en la suspensión. Así que me gusta cuando hay diferencia entre los modos. No me gusta tener 7 modos y que pongas uno, pongas el siguiente, no se note, pongas el siguiente, no se note, y que solo se note en el primero o en el 7. A mí eso no me vale. Quiero que haya cambios que se noten entre un modo y otro. En cuanto al rendimiento del motor, tenemos que decir que el 2.0 CDTI, que ya nos gustó en el Insignia anterior, nos sigue gustando. ¿Por qué? Porque en esta versión se ha modificado el peso del Insignia y se ha ganado en adelgazamiento.
Y diréis, ya era hora. Y nosotros decimos que sí, que ya era hora. Porque Opel, bueno, sacaba modelos un poquito pasado de peso, como yo. ¿Qué pasaba? Que los motores adolecían de ese rendimiento que se les suponía por la potencia declarada. Ahora no pasa eso. Ahora el 2.0 CDTI de 170 caballos parece un motor diésel de 170 caballos. Y no tenemos esa sensación de que los caballos no están. Los caballos están y además están presentes. Lo que más me gusta de este motor precisamente es su capacidad de aceleración en el rango medio de las revoluciones. Es decir, es un motor que arranca muy bien, cosa rara en este tipo de motores, que habitualmente son un poquito perezosos en la arrancada. Arranca bien, incluso con esta versión que tiene caja de cambio manual, no hay que forzar el embrague ni subirlo de vueltas, enseguida se muestra voluntarioso, pero es que lo más sorprendente es cómo recupera, yendo a 80 en sexta velocidad, es que recupera fantástico. O sea, en el tiempo que pasa desde que pisamos el acelerador hasta que el coche empieza a tirar con decisión, es de apenas un segundo. Y eso es chapó para Opel. Otra cosa que nos gusta mucho es el consumo que ha estado en conducción normal, sin buscar ningún tipo de economía de funcionamiento, en torno a los 6,1, 6,3 litros. Muy bien. En una conducción un poquito más deportiva, en torno a los 8 litros, 8,4, también muy bien, ¿vale? ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues porque es un coche con un peso, ¿vale? Tiene un peso y tiene unas dimensiones y eso hay que darle de beber para que tenga un rendimiento. Por lo tanto, buen motor, buena capacidad, como ya habéis visto, equipamiento completo. Del diseño, habrá quien le guste, habrá quien no. A nosotros nos gusta mucho que la pantalla esté integrada. Tiene cierto regusto alemán de esta sobriedad de líneas y sobriedad de materiales, pero bueno, luego tiene esos detallitos de gusto que también se agradecen. Ha caído en la moda del piano, del negro piano, el plástico negro piano, que es lo peor que podemos meter en un coche si queremos tener un interior, depuradito, limpio y tal. Es el peor plástico que podemos poner. Y no sé, nos ha gustado, chicos, nos ha llegado este coche, ya nos gustó, ya me gustó cuando fui a la presentación internacional, y es que ahora he ratificado todas y cada una de las sensaciones que tuve en aquellos 2 días. Como conclusión, lo he dicho, buen coche, en líneas generales, buen coche. Probablemente no destaque en nada, quizás en habitabilidad trasera, quizás en rendimiento de su motor 2.0 TDI, que me parece mejor que otras opciones 1.6 o 1.5. Me gusta mucho la sensación que tienes al volante de control, el coche se nota siempre seguro. Me gusta mucho la suspensión y me gusta mucho que Opel no se haya quedado en los laureles. Tenían un buen producto con el Insignia anterior, lo sabían, era un vehículo que se vendía muy bien, un vehículo apreciado por sus clientes y reconocido como uno de los mejores vehículos del segmento. Pero Opel ha conseguido hacer un vehículo mucho más atractivo, mucho más visualmente más atractivo para lo que se estila hoy en día en las berlinas. Además, con un equipamiento muy amplio, de ayuda a la conducción, de infoentretenimiento, de conectividad y además de seguridad. Con lo cual ha conseguido darle una vuelta de tuerca al concepto Insignia, sacarle más jugo aún y hacer un coche realmente bueno. Así que eso ha sido todo. Esperamos que os haya gustado esta prueba del Opel Insignia y os emplazamos, no sin antes agradeceros todos los comentarios que hacéis, tanto buenos como malos, para que podamos ir mejorando. Así que me despido y os emplazo a una próxima prueba aquí en Revista El Motor. Hasta luego.